presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Oh, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buen día, hermanos, una bendición estar juntos, poder compartir, un privilegio para mí. Vamos a continuar con la carta a los Efesios. No me acuerdo qué número de prédica ya estamos, pero hemos ido avanzando, hemos ido viendo lo que el apóstol Pablo
no podríamos decir que fue a algún seminario, alguna universidad, donde le enseñaron a él estos misterios. No, él tiene que haber recibido esto directamente del Señor. En el primer capítulo, si se acuerdan, nos dice que hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego empieza a describir qué es esa bendición espiritual. Que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, su propósito principal de Dios, su propósito global, es ese, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y esto lo hizo Dios en amor. No es como un capataz que quiere que todos sus soldados estén bien formados. No, el Señor ha hecho todo esto en amor y lo ha hecho para nuestro bien. Para nuestro bien. El Señor, Él vive en perfecto orden. El Señor no necesita ordenar su casa. Nosotros somos los que necesitamos ordenar nuestra vida. Entonces, nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el capítulo 2 hemos visto los tiempos antes de Cristo y después de Cristo en nuestra vida. Y el autor, Pablo, anda cambiando de un tiempo al otro y describe cómo ha sido nuestra vida en esos tiempos y cómo es nuestra vida ahora. Entonces, en el capítulo 2 habla primero una cosa, el tiempo negativo. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, Pablo no necesitaba describir tan al detalle su vida antes de Cristo, ¿no ve? Ustedes saben que él era fariseo, él era una autoridad religiosa entre los judíos. ¿Cómo va a estar diciendo que él vivió conforme al príncipe de la potestad del aire? O sea, Satanás. Y haciendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando de su vida antes de conocer al Señor y está diciendo, yo era hijo de ira y estaba conforme al espíritu de desobediencia que opera en el mundo. ¿Se acuerdan? Este capítulo tiene 4 porciones, es como un sándwich de 4 capas. Entonces, esta es la primera parte negativa. Y luego viene una parte positiva. En el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Él se reconoce muerto. ¿Y por qué está haciendo esto Pablo? Está haciendo para que todos los hermanos de la iglesia se identifiquen con él. Si Pablo, el gran apóstol, se reconoce que estaba muerto, andando en la carne, bajo la influencia de Satanás, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nosotros estábamos andando mejor? No somos nada, hermanos. Todos estábamos así. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Luego viene otra parte negativa en el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, todos los que no son judíos eran menospreciados por los judíos. A eso se refiere cuando habla de la circuncisión. Aquí Pablo no puede decir que él era de los incircuncisos, porque él sí era circuncidado. Pero lo importante, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Alejados de Dios, ajenos al Señor, a los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Luego viene una parte positiva. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que, el verso 19 dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí hemos llegado en el capítulo 2. Ahora, hermanos, la iglesia, ustedes saben, no es una construcción, un edificio. La iglesia no es una asociación de personas, porque no habría diferencia entonces entre un club y la iglesia. Se reúnen las personas con un propósito, pero no es esa la iglesia. La iglesia son las personas que se reúnen con el propósito de adorar a Dios, de exaltar su nombre. Esa es la iglesia, el grupo de personas. Y Pablo nos dice, somos edificados para morada de Dios en el Espíritu.
El que habita en nosotros es Dios mismo. No es el espíritu de la congregación. Es Dios mismo el que habita en nosotros. Él está morando. Y nuestras vidas deben ser conformadas para que esta casa de Dios, que somos nosotros, sea agradable a Él. Él esté a gusto en la casa, ¿no? Después de muchos años hemos arreglado nuestra fachada. Si pasan por mi casa van a ver. Ha quedado bonita nomás. Estaba muy triste. Hasta el Mario Pucci me ha dicho, tienes que arreglar tu fachada. Esas sí que son palabras mayores. Que el Mario se fije en tu fachada, imagínense. Hemos hecho arreglar. Y alguien me pregunta, ¿cómo han escogido los colores, no? De lo que han combinado. Y le digo, entre yo e Ivonne hemos escogido. Y uno, cuando va a vivir en una casa, si te dan la opción de escoger, quieres que sea conforme a lo que tú quieres, ¿no ve? Que te sientas cómodo. Es igual la iglesia, hermanos. Dios quiere que nos sintamos cómodos, gozosos de tener al Señor en nuestra vida y que Él se sienta cómodo y también disfrute de estar en nosotros. ¿No ve? Si una persona vive, por ejemplo, quejándose, lamentándose de su vida por X, Y o Z, eso no es agradable al Señor. ¿No ve? ¿Cómo Dios va a vivir en una casa donde esa casa está manifestando su desagrado con la vida que Dios le ha dado? ¿Se dan cuenta? Necesitamos tener un corazón gozoso, agradecido, un corazón que le haga sentir bienvenido al Señor, que le complazca. Ahora entramos al capítulo 3 de Efesios y Pablo nos habla de un misterio. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes, los gentiles. Él estaba preso cuando escribe esto. Y les dice, por causa de ustedes estoy preso. Por vosotros, los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo me siento comisionado por Dios para compartirles esto. No ha sido mi idea. No es algo que yo he estado buscando qué cosa compartir y me ha venido esto. No es así. El Señor me ha comisionado. Es una administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente. El título de esta prédica es ¿Cómo afecta tu vida el misterio de Cristo? No el ministerio, sino el misterio de Cristo. ¿Cómo afecta tu vida? ¿De qué manera? Y eso vamos a ver. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? Que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, para nosotros este misterio puede no parecer mucho misterio, muy misterioso, pero para los judíos sí. No se olviden que desde que salieron de Egipto, la nación judía, ellos solamente se relacionaban entre ellos. Hasta Dios les había dado algunos principios de que no se junten con las naciones de alrededor porque eran idólatras. Entonces, para ellos había dos clases de personas. Los judíos, que para entrar a la sociedad judía, si vale el término, tenían que ser circuncidados. Y tenían que comer, ahora le llaman kosher, ¿no? La comida. Tenían que derramar la sangre del animal, no podían comer el animal con su sangre, etc. No comían cerdo y varios otros animales. Entonces, eso era un judío. Y 3 veces al año hacían sus fiestas solemnes, el sacrificio por los pecados del pueblo hasta del sacerdote, y esa era su vida. Ahora, a esos judíos viene el Señor Jesús predicándoles, anunciándoles las buenas nuevas del Evangelio, que ya no necesitaban hacer sacrificios de animales para recibir perdón de pecados, que con un solo sacrificio Él hizo limpios para siempre a los santificados. Esas fueron las buenas nuevas del Evangelio. Entonces ellos pensaron que solamente era para ellos. En otras palabras, el Evangelio era solo para los judíos. Ese era su pensamiento. Y luego, ¿se acuerdan de esa escena? Está en Hechos, cuando Dios le habla a Pedro en una visión y le hace descender un lienzo del cielo que baja y estaba lleno de animales inmundos. Y el Señor le dice a Pedro: levántate, mata y come. Y Pedro dice: Señor, se escandaliza. ¿Cómo pues? Yo nunca he comido estos animales inmundos. Nunca he comido esto. ¿Cómo pues? Y el lienzo vuelve a ser subido al cielo. Y luego vuelve a bajar. Otra vez. Igual le dice a Pedro: levántate, mata y come. Otra vez Pedro vuelve a responder de la misma manera: Señor, ¿cómo pues? Yo nunca he comido animales inmundos. Para un judío, esa era la característica de ser judío. Guardarse de comer cosas inmundas, guardarse de darle la mano a un gentil, guardarse de beber del vaso de un gentil. Eso era. Entonces, la tercera vez igual, baja el lienzo. Igual Dios le dice que se levante, mate y come. Y ahí le dice el Señor: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y estaba hablando de los animales, Dios. No, ¿de qué estaba hablando? De los gentiles.
En otras palabras, le estaba abriendo la mente a Pedro para decirle, ¿sabes qué? Hay un misterio en Dios que ustedes los judíos no se han enterado, que en el corazón de Dios, Dios ha abierto su salvación tanto para judíos como para gentiles. Ese es el misterio. Para nosotros puede no parecer, como decía, un gran misterio, pero para los judíos esto era un shock, una gran sorpresa, como para decir, Dios se ha vuelto loco. Ha abierto la salvación para los que no son judíos, los que no se cuidan de lo que comen, los que no conocen a Dios, no conocen la ley de Dios. ¿Cómo pues va a abrir la salvación para ellos más? Era un gran misterio. Y luego, ¿se acuerdan? Le dice a Pedro, van a venir unos hombres de parte de Cornelio y van a venir a pedirte que vayas a su casa para orar, para exponer el evangelio. Anda con ellos, le dice. Y mientras Pedro está ahí en la azotea, llegan esos hombres buscándole para llevarle donde Cornelio. Y la escritura nos muestra un menosprecio en la vida de Pedro hacia los gentiles. Hablando imparcialmente, cuando Pedro llega, les dice, entrando a la casa de Cornelio, ustedes saben que para un judío es una aberración entrar a un hogar gentil. Ahora díganme, ¿para qué me han hecho venir? Esas fueron sus primeras palabras de Pedro. Un poco más y quería que les rueguen para que les predique. Y Pedro empieza a disertar largamente. Está en Hechos también. Empieza a disertar al punto que el Espíritu Santo se pone impaciente. No dice eso la Escritura, pero le interrumpe su discurso. Y cuando le interrumpes a alguien, ¿qué está pasando? Se ha alargado demasiado y no está tomando en cuenta la necesidad de la gente, ¿no? Entonces le interrumpe y desciende el fuego del Espíritu sobre todos los que estaban ahí. Pedro se queda sin terminar su discurso. Pero el mayor shock, porque Pedro vino con otros judíos más. El mayor shock para Pedro fue, así que también sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad! Ha enloquecido el Espíritu Santo. ¿Cómo va a llenar a estos gentiles? ¿Cómo es posible que los gentiles sean llenos del Espíritu Santo? Ellos pensaron que era solo para judíos y les venía muy bien, porque desde el Antiguo Testamento la palabra dice, por ejemplo, la santidad conviene a tu casa. En los trajes de los sacerdotes tenían una inscripción que decía santidad a Jehová. Entonces, ¿cómo es que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre los gentiles también? Un shock para los judíos, sorprendidos.
Entonces Pablo lo está presentando acá como un misterio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo ha recibido este encargo de Dios de aclarar la dispensación del misterio escondido. En otras palabras, que esta salvación tan grande, incluyendo la llenura del Espíritu, incluyendo el perdón de pecados, incluyendo la justicia de Dios, para que podamos andar delante de Él, todo esto ha sido hecho de parte de Dios, no es obra humana. No es que ha habido un concilio que en la iglesia ha dicho, ya lo abriremos a los demás. No, la idea ha venido de Dios. Él ha hecho esto. Y le ha encargado a Pablo que se ocupe de aclarar este misterio, de explicarlo. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Estoy leyendo el verso 9 del capítulo 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Para qué necesitan las potestades celestiales enterarse de este misterio? ¿Para qué? Porque eso dice, ¿no ve? Y además por medio de la iglesia es la que tiene que dar a conocer esto. De las potestades que está hablando acá, son las potestades que se oponen al Señor. Y lo que está pasando es que, a ver, ¿qué porcentaje de los habitantes de este mundo son judíos? Ni 10%. ¿Ya? Ahora, viene Dios y dice, a mí no me basta este 10%. Digamos que sean 10%. A mí no me basta este 10%. Yo quiero todo el mundo, gentiles incluidos. Todo el mundo. ¿Quién tiene que saber esto? Las potestades. ¿Por qué? Porque ahora Dios va a avanzar su reino sobre las vidas de los que antes no eran del pueblo de Dios. Dios va a avanzar su reino y va a cubrir esa multitud de gente que antes no estaban incluidos. Por eso es que Pablo le da tanta importancia a este misterio. Porque está diciendo, este es un asunto que cuando sea aclarado, sea declarado y sea llevado a cabo,
este evangelio se va a abrir a todo el mundo. Y todo el mundo va a poder recibir perdón de pecados, la justicia de Dios, y va a poder recibir el Espíritu Santo. Por eso la profecía de Joel dice: sobre toda carne derramaré mi espíritu. Ya no es solamente carne judía, es sobre toda carne. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Este propósito de Dios no había sido circunstancial, había sido un propósito eterno. Ya estaba en su corazón esto, solo que no les dijo a los judíos todavía. Permaneció como un misterio. Pero aquí, en esta carta, Pablo se está ocupando de hacerlo conocido por encargo de Dios. Dios le dice: esto tienes que manifestar. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Seguridad y acceso a dónde? A Dios. Seguridad y acceso con confianza a Dios tenemos todos los gentiles que creemos. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En otras palabras, por hacer estas declaraciones es que estoy preso. Y no quiero que se desmayen ustedes, porque más bien esto es para su gloria. Los creyentes podían decir: realmente Pablo está encarcelado por proclamar estas verdades. Podían gozarse en esa verdad. Continúa: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando pensamos en cómo Dios ya en su corazón había tenido este propósito eterno de incluirnos en su salvación a todos los gentiles, hasta de Bolivia, imagínense, hasta los paceños, nos había incluido. ¿Qué deberíamos entender de esto? Pablo está diciendo: sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo. En otras palabras, hermanos, cada uno de nosotros tiene que ver cómo Cristo le ha amado. ¿De dónde y hasta dónde te ha amado el Señor?
porque Dios tenía este propósito desde el principio. Por eso Pablo empieza diciendo, nos escogió desde el principio, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos amó. ¿Y cómo fue este amor? Un amor muy ancho, largo, profundo y alto. En otras palabras, un amor del cual no nos podemos salir, que abarca toda nuestra vida, con nuestros defectos, nuestras fallas, nuestras deficiencias, nuestras limitaciones. Todo eso está incluido en este amor de Cristo. Y entender esto, dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo es que la plenitud de Dios puede llenar nuestra vida? Porque la Escritura te informa cómo Dios te ha amado. ¿Desde cuándo y hasta cuándo y en qué medida Dios te ha amado? Entonces, eso debería llenar nuestros corazones de la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Estoy leyendo el verso 20, ahora el 21. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo, ¿quién ha hecho todo esto? Es Dios. A Él sea la gloria. Él se merece toda la gloria. Realmente. Él ha hecho abundantemente todas las cosas, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿cómo debería afectar tu vida este misterio de Cristo? Debería afectarnos en el sentido de que sabemos desde cuándo nos ha amado el Señor, porque este es su propósito de incluir gentiles, era eterno. No se le ocurrió en algún momento de la historia. Lo que sí, en ese momento de la historia, le comisionó a Pablo para que lo presente, para que lo explique. Y él era un judío, así que él entendía bien lo que significaba para un judío que su corazón esté abierto a los gentiles. Por eso, en el capítulo 2, versos 14, 15, 16, dice, Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Está hablando de la reconciliación entre judíos y gentiles delante de Dios. Ya no hay por qué estar divididos, separados. Ya no tenemos que ser discriminadores.
Si hay alguien que en tu corazón tú piensas que ese no merece ser cristiano, estás discriminando, estás menospreciando, estás juzgando. Pero Cristo ha matado en su cuerpo todas las enemistades para que ya no haya división, ninguna división. Entonces Pablo lo ha expuesto en este capítulo, ese misterio de Cristo que Dios se había propuesto en su corazón de hacer un solo pueblo, judíos y gentiles delante de él, y que no haya ningún menosprecio, ninguna separación. Ha abolido en su carne las enemistades, dice. Ha quitado todo lo que nos separaba. Así que si algún judío te acepta, puedes acercarte a él y predicarle y darle las buenas nuevas. Claro, son un porcentaje mínimo, pero Dios lo ha abierto ya para todos los gentiles y ha usado la iglesia para anunciar a las potestades que ahora es territorio de Dios, todos los gentiles. Todos los gentiles, todas las naciones. Para Dios ya no hay límites. Está abierto el evangelio para todas las naciones. Por eso podemos evangelizar. Por eso podemos dar las buenas nuevas donde no han sido oídas. Aquí en nuestro país, hermanos, hay mucha gente que no conoce del Señor. Estamos rodeados de gente muy necesitada, que cuando están en alguna prueba, alguna dificultad, no tienen de dónde agarrarse, porque no han conocido del amor de Dios. ¿Y a quién creen ustedes que Dios está mirando con ojos de evangelizadores? A nosotros. A nosotros. Es tiempo de compartir la verdad de Dios con aquellos que no conocen. Este misterio, en resumidas cuentas, Dios quiere que todos sean llenos de la plenitud de Dios, sin diferencia, sin exclusión, sin sacar a nadie de la lista. De parte de Dios no hay exclusiones. No importa de qué cultura, no importa cómo sea, qué idioma hables, no importa si tienes o no tienes dinero. Para Dios esas cosas no son importantes. Para nosotros sí, para eso vivimos, ¿no ve? Para tener dinero. Pero para Dios no. Lo que Dios quiere es que su salvación llegue a todos. A todos. Nos pondremos en pie, daremos gracias a Dios. Quisiera que oremos en base a los versos 20, 21, glorificándole. Les voy a leer estos dos versos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Oraremos. Señor amado, para ti es toda la gloria. Tú eres Dios Todopoderoso. Tú eres el autor de esta gran salvación, Señor. Y realmente nos sorprende tu amor, la anchura, la profundidad de ese tu amor que has derramado sobre
todos nosotros, cuando nada merecíamos. Señor, nada merecemos aún ahora, pero tú nos amas. Tu amor es eterno. A ti sea la gloria, Señor, en la iglesia, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según tu poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor amado. Te damos a ti todo honor y toda gloria. Y reconocemos, Señor, que este misterio que ha estado escondido realmente es una bendición de tu parte hacia todos nosotros. Podemos decir que te has rajado, Señor. Has sido muy generoso con nosotros. No has escatimado nada. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Una vez más, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Oh, te adoro. Oh. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.